Bueno, ya está nuestro disertante, ya está Carlos Raimundi desde Washington. Te agradecemos, Carlos, la comunicación desde ya, tu participación. Le pido a todos los compañeros y compañeras que silencien para poder promover la mejor escucha. Y quiero reiterar el rol del Ateneo Liberación, que es apoyar y acompañar la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, promover el pensamiento nacional y popular, difundir las situaciones que atraviesa nuestra provincia de Corrientes, sumido por un atraso histórico agravado por los últimos 20 años de gobierno conservador, gobierno de atraso, y dar instrumentos sobre argumentos, datos, informes, cifras sobre la situación política actual, nacional e internacional, para discutir estos argumentos, difundir, pensar, reflexionar y usarlos como instrumento de militancia. Dicho esto, y agradeciendo nuevamente una vez más la presencia de Carlos, quiero contarles que Carlos es abogado, tiene una extensa militancia política que lo llevó en su momento, allá por los 80, a ser el presidente de la Juventud Radical Nacional. Fue diputado nacional en varios periodos, siempre participando activamente en distintas comisiones, entre ellas las relaciones exteriores. Hoy es nuestro embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, es docente y analista político. Carlos, te dejamos en manos de todo el Ateneo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto muy grande. Gracias, Pablo, por invitarme. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Felicitar al Ateneo, porque a raíz de eso yo conocí todas las actividades, la trayectoria del Ateneo Liberación, así que estoy muy orgulloso de poder participar. Miren, voy a tratar de ser lo más breve posible para que después podamos abrir al intercambio, que me parece que eso va a enfocar la cuestión más desde el lugar que ustedes vayan decidiendo que lo que yo pueda decir exclusivamente a título personal. Bueno, de paso aclaro, ¿no? Que no por la militancia, no por las y los militantes que estén aquí presentes, sino por si se llega a filtrar algún pícaro o algo así, que estoy hablando a título personal en una reunión de militancia, y que nada de lo que yo diga, a pesar de que cumplo una función en representación del gobierno, representa al Estado argentino, sino que representa mis opiniones, ¿no? Digo esto porque sabemos cómo actúan a veces, cómo se aprovechan, digamos, cosas de la prensa, que no es lo que más me duele, le digo la verdad. Estoy lo suficientemente curtido desde hace muchos años como para que no me mueva un pelo ninguna operación de prensa. Lo que me preocupa es que haya alguien en un frente tan amplio a quien sí le pueda preocupar eso. Por eso esa aclaración previa. Pero después abierto a conversar con ustedes todo lo que corresponda. Lo único que sí es cierto, esto es interesante decirlo porque yo se los transmito a ustedes porque lo estoy aprendiendo yo. Uno viene con el entrenamiento en mi caso, de la Cámara de Diputados y del llano, digamos, y de no tener ningún cargo de representación. Entonces uno tiene una gran libertad de opinión, pero cuando representa al Estado, el cuidado que tiene que tener es no caer en ningún agravio o en ninguna declaración que pueda hacer que otro Estado se sienta agraviado. Les pongo el ejemplo. Yo, imagínense, como militante,
el entusiasmo que tenía cuando se produjo todo el estallido de movilización social en Chile. En octubre de 2019 estamos hablando, que está transitando un camino para concluir un ciclo histórico, que es el ciclo de un pacto de institucionalidad entre un sector de la política permitido por el poder y los resabios de la vieja dictadura. Bueno, ese pacto de institucionalidad, ese pacto constitucional, se agotó socialmente, se agotó culturalmente y abrió un nuevo ciclo. Obviamente, cuando yo hablaba en mi lenguaje habitual, me advirtieron de Cancillería que, claro, el problema es que la Argentina, cuando tiene que negociar, por ejemplo, en este caso queda lejos de Corrientes, pero puede darse con un país fronterizo de la otra frontera. Pero en este caso, supóngase, hay que discutir las condiciones de un paso por la cordillera, de la salida al Pacífico de productos argentinos a través de Chile. Y entonces, en esa mesa, si alguien del gobierno chileno se siente agraviado y lo pone sobre la mesa, eso, con más o menos trascendencia, puede debilitar, digamos, o complicar innecesariamente una negociación, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay que tener cuidado. Pero después, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de las opiniones, yo soy el militante y el compañero de toda la vida, no me ha cambiado en absoluto la función que tengo que desempeñar. Es más, me voy en aclaraciones previas, pero es más, yo creo que sirven como marco. Si ustedes me preguntan a mí, ustedes vieron que la Argentina, desde el punto de vista financiero, está en una posición vulnerable, ¿no? En una posición de debilidad, que es lo que sucede hasta yo creo que la economía de un país es muy distinta que una economía familiar. Pero hay algunos rasgos que se pueden ejemplificar. Es lo que pasa cuando uno se endeuda. Cuando uno se endeuda, debilita la posición, pierde capacidad, pierde autonomía, porque tiene que resolver la deuda. Por eso, el valor del desendeudamiento en los 13 años, 12 años y pico de gestión de Néstor, que aprovechamos para saludarlo donde esté por su cumpleaños, del gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, ese proceso de desendeudamiento, no tuvo únicamente una implicancia de autonomía financiera, sino de autonomía política. De autonomía política. Uno podía ir a cualquier foro internacional y hablar de lo que tuviera que hablar, que nadie le iba a decir, tené cuidado, porque después cuando tengas que negociar con Estados Unidos o cuando tengas que negociar con el fondo, Estados Unidos puede presentar una nota de protesta por lo que dijiste en el otro foro, que aunque no sea un tema estrictamente financiero. Ahora, hay quienes dicen que cuando un país está en una situación delicada o que está negociando con un poder muy fuerte del otro lado, a veces hay que flexibilizar posiciones de principios. Mi convicción, mi experiencia es al revés. Es que cuando el interlocutor, por más poderoso que sea, sabe, tiene claro que hay lugares, hay posiciones, hay principios históricos de los cuales uno no se va a mover, eso fortalece la negociación, no la debilita. Pero es una impresión personal. En un frente tan amplio como el que nos permitió ganar la elección, no necesariamente todos comparten esta misma posición. Bueno, el título de la invitación tiene que ver con América Latina, pero yo creo que es imposible. Si fuera la Argentina, tampoco sería posible escindir la cuestión regional de la dimensión global.
Hoy hay un grado de interrelación de todos los conflictos a nivel mundial que nada de lo que sucede en un lugar puede sustraerse a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y en el resto del mundo hay una disputa, hay un momento diferente, ¿no?, al de las etapas anteriores. No estamos ni en el momento de la bipolaridad característica de la Guerra Fría, con dos bloques que se enfrentaban en todos los niveles, ni estamos en la época de la unipolaridad. ¿Por qué? Porque hubo muchos años de un solo poder, un solo modelo, pero que mientras eso transcurría iba emergiendo otro eje geopolítico que hoy claramente está en una posición de ascenso mucho más clara y está ganando influencia en muchas zonas del planeta, está presentando indicadores de crecimiento económico, en términos de inversión en el exterior, comerciales, de liderazgo tecnológico, en muchos casos, que es el eje eurasiático. Y del otro lado, inclusive, a tal punto que se está construyendo una nueva institucionalidad, porque hasta hace poco tiempo las instituciones en el mundo, tanto desde el punto de vista político como económico, eran las instituciones tradicionales del bloque noratlántico, que dominó la economía mundial, aún atravesando distintas etapas, durante los últimos 300 años. Pero hoy ese bloque noratlántico está claramente en declinación. Esto no quiere decir ni que no tenga poder, ni que se vaya a terminar mañana, ni nada por el estilo. No tengo esa mirada yo de las cosas. Los procesos históricos son mucho más lentos, tienen sus claroscuros, etc. Pero como tendencia histórica, hay una tendencia al estancamiento en vías de declinación de un eje geopolítico noratlántico a expensas de otro que va en ascenso. ¿Es de conflicto absoluto como era la Guerra Fría? No exactamente. Porque si fuera de incomunicación absoluta, Estados Unidos se quedaría sin una cantidad de bienes de consumo que necesariamente está importando de China o de países que tienen influencia a través de las empresas que financian la mano de obra de esos productos. Y si Estados Unidos hiciera eso, China dejaría de tener un flujo de capital, que es lo que le ha permitido acumular una cantidad de reservas y de títulos de la deuda estadounidense que tampoco le vendría bien a su economía. Quiere decir que estamos en un momento muy particular que está signado por factores de competencia y al mismo tiempo factores de interdependencia, que hace que la competencia no pueda ser abierta ni total, sino que es más solapada. Es tensar, retroceder, avanzar, amenazar, etc. Pero no el sistema de la bipolaridad tan nítida como lo tuvimos entre el año 45 y el año 89-91, que se cayó el bloque socialista. Ahora, si ustedes me preguntan si ese es el centro de la cuestión, si el centro de la cuestión es China o Estados Unidos, yo hasta me animaría a decir que creo que hay algo más profundo, que hay un telón, que hay algo de fondo que está detrás de eso. Y que me parece hasta más importante para nosotros, para los argentinos y para los latinoamericanos. Y es la disputa de dos grandes modelos de gobernanza. Yo creo que ese eje noratlántico, ya ni siquiera yo personalmente, tampoco diría que está mal, pero yo personalmente no lo definiría como que hoy el problema es el imperialismo de los Estados Unidos, porque me parece que trasciende a un Estado, a un país. Desde luego que hay una importancia central de los Estados Unidos, de ahí surge el capital de origen
de las grandes multinacionales, y al surgir de ahí ese capital de origen, los grandes conglomerados tienen que incidir sobre el sistema político de los Estados Unidos para que ese sistema político dicte las normas que le permitan desregular y avanzar a ese capital multinacional. Pero Estados Unidos también son los 45 millones de personas que han caído en la pobreza, y Estados Unidos también son los conflictos con las minorías de la población, etcétera, etcétera. Quiere decir que es más que un Estado, es un sistema de poder, que está asignado más que por un Estado, por un mecanismo de concentración monopólica u oligopólica, que inclusive trasciende lo que pueda hacer un presidente u otro presidente. Este cambio de gobierno en Estados Unidos me da la impresión, no necesariamente todo el gobierno argentino piensa igual en este sentido, pero me da la impresión de que incide más al interior del país, de la sociedad de los Estados Unidos, que desde el punto de vista de ser más favorable o menos favorable para un contexto de negociación con América Latina y con la Argentina. Si quieren, después podemos desarrollar esto. Pero a lo que me refería con los dos grandes modelos de gobernanza, les diría lo siguiente. Yo creo que lo que está en juego hoy, para ser sintético, es que este gran conglomerado de capital financiero globalizado, lo que busca lisa y llanamente es la desaparición de la categoría del Estado-Nación. Podría fundamentarlo desde muchos aspectos, desde la necesidad de firmar tratados multilaterales de libre comercio, donde las controversias, en lugar de estar en manos de los tribunales estatales, van a manos de los tribunales privados, su presión para que no haya regulación a las normas de propiedad intelectual. Es decir, lo único que ellos necesitan regular es que los estados le garanticen trato nacional a las empresas multinacionales, le garanticen la intangibilidad de sus bienes físicos en los terceros países y la intangibilidad mejor dicho, y la libertad económico-financiera para girar divisas. Es todo lo que necesitan que se le garantice de parte de las reglas de los estados. En todo lo demás, si el Estado no existiera, sería para ellos preferible. Porque, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la reflexión? ¿Desde dónde se paran? Desde decir, miren, si uno suma el volumen de recursos que han acumulado las grandes cadenas, vinculadas siempre y patrocinadas siempre por el sistema financiero global, pero las grandes cadenas de medicamentos, de alimentos, de armas, de petróleo, y ahora hay que sumarle este nuevo actor global que ha crecido de una manera exponencial en tiempos de pandemia, que son los grandes servidores de la tecnología digital. El volumen de recursos que han concentrado y lo compara con el volumen de recursos que acumulan los bancos centrales de los estados-nación, esto depende del indicador que se tome, pero es varias veces, y a veces varias decenas de veces superior a este otro conjunto. Además de eso, hay liderazgo tecnológico, encabezan el proceso tecnológico. Podría hacer la misma cuenta con los departamentos de investigación y desarrollo de los laboratorios privados comparativamente con los presupuestos de investigación y desarrollo de decenas de estados-nación. Entonces la pregunta es, si comprobamos ser más efectivos en la capacidad de acumulación económica, si además tenemos el futuro garantizado con nuestra capacidad de innovación tecnológica por sobre la capacidad de los estados, ¿por qué deberíamos someternos a las reglas que nos impone la figura del Estado, que es una figura corrupta, inservible, antigua, pasada de moda, etcétera, etcétera?
todo este andamiaje, además, está apoyado sobre un sistema de reproducción mediática invencible. No invencible, porque si no, no seríamos militantes políticos, pero quiero decir, tremendamente poderoso, que es lo que lleva a nuestras sociedades, a nuestros jóvenes, a embroncarse contra el Estado, a permanentemente encontrar al Estado como el enemigo, como lo que no sirve. Ustedes fíjense qué paradoja, ¿no? Porque la verdad que teniendo toda esta estructura de poder, el pueblo, el único capital, la única herramienta que tiene para sentarse en una mesa e interpelar a ese sistema de poder, es el poder político, es el poder del Estado. Ahora, si uno le pregunta al pueblo qué piensa del Estado y qué piensa de la política, es probable que una parte importante de nuestra sociedad aborrezca la política y despotrique contra el Estado. Hay toda una trampa intelectual, hay toda una trampa cultural en la que hemos caído después de años de colonización cultural, donde paradójicamente nuestra principal herramienta aparece culturalmente como nuestro principal enemigo. Y sobre esa grieta, sobre esa separación, sobre esa escisión entre pueblo y Estado, entre pueblo y política, entre sectores medios y sectores populares, es donde se ha filtrado, digamos, este poder para quitarnos, para desempoderarnos de nuestras herramientas para poder interpelar a ese sistema de poder. Por eso digo, desde tribunales privados hasta que el poder dentro de poco tiempo, ahora se prorrogó un poco por el tema de la pandemia, pero el poder mundial tenía previsto que para los que les gusta el fútbol, en lugar de las finales de la Copa de Clubes, jugado exclusivamente por los campeones de cada liga, que ahora hace poquito se consagró el Bayern Múnich en Qatar, me parece, o en Dubái, lo querían reemplazar por un torneo mundial de 24 participantes. Eso, en la mentalidad de los chicos, dentro de 10 años, reemplaza eso que parece tan banal, tan superficial, eso reemplaza en la atención de los chicos jóvenes en 10 años la atención por el Mundial de Estados, de repúblicas. Es decir, pasando, y después podemos ir a los sistemas, a la creación de plataformas individuales de educación, a lo que ustedes quieran. Siempre van a ver que hay una intención de debilitar la figura del Estado como la herramienta de cohesión social y de representación de los intereses de las mayorías. Ese es el eje de disputa geopolítica hoy. Dos modelos de gobernanza. Si la política va a mantener capacidad para regular, disciplinar e interpelar al sector privado, o si el capital globalizado va a imponer definitivamente sus reglas a la política. Eso es lo que está en juego. Y ahí es donde yo veo, porque a veces me dicen, y bueno, pero mirá que si nos vamos para el otro eje, después dejamos de ser súbditos de Estados Unidos y pasamos a ser súbditos de China. Miren, imagínense, compañeras, compañeros, si estamos acá hablando es porque tenemos una plataforma común, que es que nosotros nos apoyamos en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Quiere decir que yo no quiero cambiar de amo. Autonomía, y creo que es un momento excelente para resignificar el sentido de la tercera posición del primer peronismo. Pero sí es cierto que esta otra nueva institucionalidad que se ha creado con la ruta de la seda, con el Banco de Infraestructura Asiático, con el consenso de Shanghái, una serie de cuestiones que han incorporado capital privado, que han incorporado leyes de mercado para modernizar su sistema económico, pero que no dan un solo paso sin planificación estatal. En
¿Hay McDonald's en China? Hay McDonald's en China. Pero si McDonald's se le ocurre, por una cuestión de eficientismo económico, echar a un empleado y el Estado le dice que no lo puede echar, no lo puede echar. Ustedes me dirán, ¿y entonces por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Porque tiene un mercado extraordinario. Es mentira que no hay inversiones en los países, que para que haya inversiones tenemos que tirar las reglas por la ventana. No, lo que tenemos que garantizar es un mercado y una rentabilidad. Cuando ese mercado y esa rentabilidad están garantizadas, el capital está dispuesto a asumir las reglas. No lo hacen por nuestra debilidad política, no porque sea una regla teórica. Ahora, este sector, cuando ha tenido que definir, por ejemplo, cuando ha tenido que definir en el acuerdo nuclear con Irán, favoreció la autonomía de Irán. En la preservación del Estado sirio, En Venezuela, Venezuela. En Corea del Norte, Corea del Norte. Quiere decir que hay un compromiso mayor, no es que yo diga tenemos que ser iguales que ellos, quiero que quede muy claro esto, por favor, no es que yo diga tenemos que ser iguales que ellos, no, sería como si ustedes me dijeran tenemos que pasar de las leyes laborales del peronismo y de la organización sindical del peronismo, tenemos que pasar a las leyes laborales chinas. De ninguna manera, Estoy diciendo que hay un margen de autonomía para tratar de alejarse del condicionamiento del eje del capital financiero globalizado con algunas herramientas que nos da este otro nuevo eje, porque este nuevo eje hasta el momento ha sido más respetuoso de la estatalidad como valor, como forma de organización de la sociedad, como forma de predominio de la política por sobre la economía. A eso me refiero. No me refiero ni a alineamiento, ni a obediencia, ni a equipararnos y a tomar e importar modelos que no nos corresponden. América Latina. América Latina, a pesar del retroceso de estos últimos años, del retroceso político, si lo comparamos con lo que fue, por ejemplo, esa postal de la fiesta del Bicentenario en 2010, bueno, indudablemente ha habido un retroceso desde el punto de vista de la presencia de gobiernos populares. Pero aún así, todavía, fíjense que América Latina tiene una biodiversidad comparable con la del continente africano, una reserva de energía convencional equiparable a la del Medio Oriente, pero por sobre las capacidades tanto del continente africano como del Medio Oriente, tiene dos condiciones que son extraordinarias. La primera es que todavía hay estados debilitados, con problemas, vaciados en su capacidad de regulación, pero todavía hay poder estatal, hay disputa por el poder estatal. Pero fundamentalmente porque es una zona de paz. Es decir, porque no tenemos conflictos raciales, religiosos, estructurales, que hagan que la energía de ese poder político estatal, aunque esté un poco maltrecho en muchos lugares, tenga que dedicarse a resolver esos conflictos por encima de defender sus propios recursos, que es lo que está pasando en Medio Oriente. En Medio Oriente es necesario, para el poder globalizado, es necesario sostener el conflicto, no resolverlo. Porque de esa manera pueden primero, mantener el comercio de armas, que es uno de los más importantes. Y en segundo lugar, tener en vilo a los estados para que no regulen los recursos naturales y lo puedan hacer las empresas multinacionales. Por eso, y ahí termino con esto y ya les dejo, por eso es tan importante evitar que nosotros como compañeras, compañeros de este espacio político, sabemos que la calle, el espacio público, no solamente es una herramienta, es constitutiva de nuestra identidad.
Nuestra identidad nace, se fortalece, se supera en etapas históricas cada vez que el pueblo sale a la calle y es capaz de arrancarle al régimen una cuota de poder y cambiar la historia. Así que el valor que tiene la calle para nosotros está fuera de discusión. Es más, es donde se origina la democracia. Es el ágora, es el foro público, es la asamblea. Ahora, el problema es que si no se combina la movilización popular, la movilización social, con la organización política capaz de disputar el Estado, corremos el riesgo de que la movilización se torne algo crónico, no genere poder político y se quede en la etapa de la pura resistencia, y no genere el poder político y quede a merced de que el poder, del plan B del poder. ¿Cuál sería el plan A del poder? El plan A es poner gobiernos propios. El plan B es tratar de mantener, cuando llega el hartazgo a su máxima expresión, el pueblo se moviliza, irrumpe. Pero si no se organiza políticamente y no consigue un gobierno alternativo, ese estado crónico de resistencia queda a merced de no poder llegar a las herramientas del Estado y además de aprovecharse de conflictos secundarios para evitar el conflicto central, que es poner un gobierno popular. Entonces, y yo creo que ahí Argentina tiene un ejemplo para dar. No porque yo me quiera poner en un lugar superior a ningún otro país latinoamericano, pero nosotros nos movilizamos mucho durante los 4 años de macrismo. Pero fuimos capaces de combinar movilización con organización política, disputar el Estado y reconquistar el Estado. Tenemos matices, tenemos problemas, tenemos discusiones, tenemos desavenencias, tenemos disconformidades, sí, sí, pero yo prefiero estas discusiones a la continuidad de los 4 años que tuvimos. Y eso mismo es lo que estamos tratando de predicar y de ayudar y de acumular políticamente en el resto de la región. Que haya procesos de organización política de fuerzas populares que logren inclinar la balanza de la contradicción central, que es la lucha contra el neoliberalismo, la lucha contra ese conglomerado del capital financiero que entrega la economía, y al entregar la economía entrega la política y la soberanía. Bueno, yo sé de haber conversado más de una vez con Pablo y sé de su interés, de su amor por esto, que tiene que ser una causa nacional, tiene que ser una causa latinoamericana y una causa también a nivel mundial. Y nunca más oportuno, porque yo entro al Zoom con ustedes, pero acabo de participar de un Zoom sobre este tema de la licitación de la mal llamada hidrovía, del canal troncal del sistema hídrico del río de la Cuenca, del Paraná, Plata, y nosotros, yo soy de la zona de la Ciudad de La Plata, es muy importante para ese sector costero de la provincia de Buenos Aires la apertura del canal Magdalena. Eso implica, bueno, toda una visión geopolítica, etcétera. Y la verdad, estoy muy contento porque había 100 y tantos de participantes. No era una cosa con una difusión tremenda, pero sí que despertó un gran interés. Entonces es muy importante esto de que haya mejorado la conciencia pública. Yo no digo que el canal Magdalena o la hidrovía le importe lo mismo a la gente que el precio de la carne, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que antes era un tema muy encriptado en los especialistas y hoy es un tema que salió un poquito más a un plano mayor de la militancia, del interés de la militancia. ¿Y qué implica eso? Implica que la Argentina se empieza a mirar, en lugar de únicamente los recursos vinculados con la pampa húmeda y con el sector territorial de nuestra geografía, se empieza a mirar como un país costero, como un país marítimo,
como un país antártico y como un país bioceánico. Y eso es un avance en la agenda pública, en el nivel de debate de la agenda pública extraordinario que no lo podemos dejar pasar. Como no podemos dejar pasar, les cuento otra experiencia. Estando aquí, tengo mucha proximidad con los funcionarios que representan a la Argentina en los organismos financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano. Y están tremendamente preocupados porque lleguen dólares a la Argentina. A mí no me parece bien, me parece que el dólar es un recurso escaso, desde luego. Si hay proyectos de entrega, se van los dólares. Pero si hay proyectos de crecimiento, también necesitamos dólares. Así que llegamos a ese cuello de botella. Primera reflexión que me merece esto es, no me creo que la Argentina sea un país con pocos dólares. Yo creo que el Estado argentino tiene pocos dólares, maneja oficialmente pocos dólares. Creo que hay fortunas extraordinarias de argentinos que tienen una cantidad. Por ser un país que no imprime dólares, es uno de los países que más dólares tiene. El problema es que hay que ver quién los tiene, cómo los hizo, si paga impuestos por tenerlo y en qué paraíso fiscal lo tiene guardado. Ese es el problema de los dólares de la Argentina. Pero esos serían los dólares que tenemos que tratar de que vengan. Pero hay otros dólares que lo que tenemos que tratar es que no se vayan. Es decir, manejando, controlando las exportaciones, controlando lo que se nos va en dinero por fletes que deberían ser nuestros, por una flota que debería ser nacional, el control del tránsito y de las exportaciones y la fiscalización de la pesca, de lo que estamos hablando no es de que vengan dólares, que también es bueno, sino de que no se nos vayan los que son nuestros y deberían quedarse en el país. Quiere decir que cuando estos temas se incorporan a la agenda pública, eso es saludable para el país, más allá de que estemos más o menos de acuerdo con una determinada medida de gobierno. A ver, por último, ¿cómo afectó la pandemia todo esto? Bueno, ustedes se acuerdan que al principio de la pandemia decíamos, tiene que haber más espacio para el Estado y tiene que haber más espacio para la solidaridad. Ahora, eso no se produce. Están más habilitadas, está más predispuesta la conciencia social a aceptar el papel del Estado y a aceptar el valor de la solidaridad por sobre el individualismo. Pero ese caldo de cultivo en la conciencia moral de la sociedad no implica automáticamente un salto de calidad desde el punto de vista político. Si la política no interviene, una serie de Netflix y una superproducción de Hollywood nos vuelven atrás y vuelven a empoderar a los mismos factores de poder y al mismo modelo de desarrollo, de sobreexplotación de la naturaleza y del ser humano que fueron los causantes de la pandemia. Si la política no interviene. Y yo lamentablemente veo que no en todos los lugares la política está interviniendo sobre los factores de poder con la fuerza que debería, aprovechando esa mayor predisposición de la sociedad a revalorizar el Estado y a revalorizar la sociedad. Y la prueba es el poder que han acumulado los grandes servidores digitales. Imagínense que yo estoy en las antípodas de Trump, que me parece que Trump le ha hecho un daño tremendo. Es decir, sé que ha hecho algunas cosas al interior de sectores industriales de los Estados Unidos, pero eso tiene que ver más con una cuestión de la guerra comercial y demás. Pero desde el punto de vista de su prepotencia, él ha favorecido la aparición de una ultraderecha en el mundo espeluznante. Espeluznante. Ahora, el hecho de que yo piense así de él no quiere decir que no me dé cuenta que una empresa privada no le puede abrir o cerrar el grifo a la cuenta de una red social a un presidente. Ni a un presidente ni a nadie. Porque si nosotros avalamos eso, es directamente colocar no solamente a la sociedad que está indefensa,
sino al poder público a merced de la decisión de una empresa privada, que ha crecido de una manera tremenda en este tiempo, porque nosotros no podríamos estar conversando ahora si no fuera por la virtualidad, los chicos no podrían haber ido al colegio o a la universidad si no fuera por la virtualidad, no podríamos haber mantenido nuestra fuerza de trabajo si no fuera por la virtualidad, y yo no podría haber visto a mi madre si no fuera por la virtualidad. Quiere decir que si se cayó si se cayeron las acciones de las empresas industriales tradicionales, pero no se cayeron las bolsas financieras, fue porque compensó con la suba de las bolsas de los servidores digitales. Ahora, si la política no interviene, el mundo va a estar gobernado, tanto en control de datos como en poder económico, por estos sectores. Y al diablo con la solidaridad, con el Estado, con todo. Ahora, sin embargo, la pandemia nos enseña algunas cosas que son elementales. Primero, que nosotros pudimos consumir menos ropa, menos nafta, menos todo este tiempo. Y sobrevivimos igual. Algunos la pasaron mucho peor que otros, pero quiero decir, pudimos sobrevivir. Yo creo que esto, si la política hubiera intervenido, y cuando digo intervenir, ¿a qué me refiero? A la función docente de la política, a la función pedagógica de la política. Es a decir en todos lados, que nosotros no estábamos consumiendo de acuerdo con nuestras necesidades. Nosotros estábamos consumiendo de acuerdo con las necesidades del capital globalizado, no de las nuestras. Porque si es por las nuestras, podemos vivir con mucho menos consumo. Segundo, nos dimos cuenta de la sobreexplotación que había tenido la naturaleza. Cuando salgamos de la pandemia, de la fase aguda de la pandemia, no podemos volver al momento anterior, porque volver al momento anterior sería volver a crear las condiciones para una nueva pandemia. Y lo tercero y fundamental es que si las empresas no ganaron, no ganaron lo que ganaban, es porque los trabajadores no pudieron trabajar. Quiere decir que el factor generador de la riqueza es el trabajador. Entonces ahí es donde veo un déficit de la función pedagógica de la política. No haber aprovechado este momento tan crucial de la humanidad para inyectar nuevos valores, para hacer uso de toda la caja de herramientas que un Estado tiene para la descolonización cultural. Por eso cuando me hablan, y termino con esta reflexión, cuando me dicen, pero no nos da la correlación de fuerza. Miren, cualquier militante que no tenga en cuenta la correlación de fuerza no es un militante serio. Pero si cree que la correlación de fuerza es estática y es la que es, tampoco es un militante serio. La correlación de fuerza se construye. Si a mí me dicen, miren, hoy yo tengo esta correlación de fuerza, pero tengo el Estado. Y desde el Estado puedo marcar una agenda. Desde el Estado puedo convocar a los sectores sociales. Desde el Estado puedo convocar a una organización política. Desde el Estado puedo convocar a los actores sindicales, a las provincias. Yo me pregunto, si por decirlo de alguna manera, un litro de leche en el tambero vale tanto, pero en la góndola vale tanto. Cuando pasó por 3 eslabones de la cadena de valor, ¿cuánto ganó cada una? Para que acá salga 1 peso y acá salga 60. ¿Cuánto ganó cada una? Bueno, eso ni siquiera les tengo que dar una guerra, ¿eh? Lo tengo que poner por televisión. Lo tengo que poner por televisión. Lo tendría que poner, es decir, si una empresa, por una situación de emergencia social, incrementó exponencialmente sus ganancias como Mercado Libre, ¿no le tengo que cobrar impuestos especiales también? Ahora, para tener una sociedad que entienda esto y avale esto, si hubiera cine, lo pondría antes de cada película. No hay cine, lo pongo antes de cada programa de televisión en horario central. Eso es utilizar las herramientas del Estado. Si después de todo eso tengo que fijarme en la correlación de fuerza, bueno, ahora, yo hubiera puesto Vicentín, yo hubiera puesto al negrito Zamba bajando por el río Paraná con un barco vacío que diga Vicentín Paraguay y que diga, miren, Vicentín Paraguay tiene 6 empleados registrados en Paraguay y es el segundo exportador de soja. ¿Cómo puede ser? Con Zamba, para que lo vea el nene de 6 años y le diga, papá, ¿cómo era esto? Entonces,
ahí es más difícil después que todo el mundo salga a decir yo soy Vicentín. Entonces, ¿cómo no voy a entender la correlación de fuerza? Pero digo, la correlación de fuerza se construye cuando se hace uso de toda la batería de herramientas que da la conducción del Estado y su capacidad de comunicarse estrechamente con la sociedad. Y en ese vínculo, pueblo-Estado, se arma el bloque de poder invencible para la coalición oligárquica. Por eso hay que luchar para que no nos sigan metiendo esa cuña entre el pueblo y el Estado, el pueblo y la política. Bueno, me queda en el tintero, si ustedes quieren, describir otros procesos latinoamericanos y demás, pero bueno, termino acá, redondeo, y bueno, siempre creo que voy a ser mucho más sintético y me van saliendo las cosas, así que les pido disculpas por la extensión y agradecerles nuevamente. Muchas gracias, Carlos. La verdad que extraordinario. Ahí se ven los aplausos de todos los compañeros y compañeras. Quiero comentarles que el día lunes, y reiterar la invitación, atento a lo que mencionó Carlos recién, que el lunes a las 20 horas vamos a estar con Carlos Del Frade, analizando el caso Vicentín, ¿no? Carlos Del Frade interviene en la comisión investigadora del Senado santafesino sobre este tema. Por razones de agenda, que agradecemos el esfuerzo que está haciendo el embajador para estar con nosotros, él se tiene que retirar 21:30, estirándolo como mucho. Así que vamos, los que quieran hacer preguntas, por favor, se van anotando en el chat y le voy a ir dando, pero preguntas, por favor, preguntas concretas para aprovechar más de esta extraordinaria ponencia. Tengo acá a Jorge Luis Campos. Pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, yendo a la parte primera de la locución de Raimundi, con respecto al tema chino o algunos otros países asiáticos, que sin tener un sistema democrático representativo como tenemos nosotros en Occidente, le están dando respuestas a las necesidades de la gente. Es decir, que tienen un planteo distinto al que usted mencionó de la Unión Soviética, que era el bloque cerrado, lo que ya todos conocemos en la década posguerra. No sé si usted puede aportarnos algo con respecto a esto y cómo eso es visto por Occidente, cómo usted lo ve. Me parece excelente la reflexión y muy, muy oportuna. Mire, si hay algo que nos deja, yo creo que la globalización es un concepto tremendamente engañoso. Su etimología inspira globalidad, integralidad, y es todo lo contrario. La segmentación que ha tenido la sociedad en la etapa de la globalización ha sido extrema, la concentración de riqueza, los niveles de exclusión, etc. Pero si algo nos deja, es que algunas herramientas tecnológicas nos permitieron acceder a otras culturas con mayor cercanía de la que teníamos previamente, donde el acceder a culturas lejanas era un patrimonio de los académicos y no de los pueblos, no de un conjunto más grande. Y es ahí donde uno tiene que analizar los elementos culturales que configuran una sociedad. Yo no puedo analizar la sociedad china desde las categorías de pensamiento occidental. La tengo que analizar desde las categorías que abrevan en 5.000 años de historia, donde China es una de las sociedades más parecidas a sí misma respecto de 5.000 años atrás. Y esto abreva en las leyes del taoísmo, en las verdades de la filosofía confuciana, en la inserción del budismo y del hinduismo de otras culturas, es decir, en una cantidad de factores que han hecho, que ha cambiado de dinastías, que ha cambiado de procesos políticos, pero que tiene una cultura de armonización entre gobierno y sociedad que es muy superior
a la que tenemos en la lógica cartesiana de la modernidad occidental. Entonces, un día, yo tuve oportunidad de estar 2 veces en China, una en el año 85 y otra en el año 2017. Fui en el mes de noviembre y entonces en diciembre fui a la Nochebuena, en la familia grande, digamos, y nunca falta un tío, un cuñado, un pariente, un familiar que está del otro lado de la grieta. Yo le contaba las cosas que vi en China, ¿no? Las cosas que pude comprobar, que no fui en una visita oficial. Así que pude comprobar subterráneamente una cantidad de cosas y andar por varios lugares, tuve esa suerte. Son cosas extraordinarias, extraordinarias los avances, los indicadores, la tecnología, la salida de millones de personas de la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que me pregunta esta persona? Ah, sí, pero no votan. Ah, sí, pero no van al cuarto oscuro y hay un montón de boletas. Claro, pero ¿sabe qué pasa? No hay un solo chino para el cual ir a un cuarto oscuro y tener una cantidad de boletas en una partidocracia liberal sea una demanda. Nadie demanda eso. No es parte de su cultura. No les interesa. ¿Usted cree que están tristes por eso? No, para nada. Mire, le voy a poner un nuevo ejemplo. Esta pregunta da para pasarse toda la tarde hablando, ¿eh? Pero le voy a poner otro ejemplo. 1949. Entra Mao en Beijing, triunfante. En aquel momento le decíamos Pekín. Beijing, triunfante. Después de 28 años de larga marcha, el Partido Comunista se fundó en el año 1921. Bueno. Y llega a un país de 650, 700 millones de personas hambrientas, analfabetas. No había una sola industria. Estaban enfermos. Era terrible eso. Terrible. 1949, en Argentina. Congreso Internacional de Filosofía en Mendoza. Perón expone la doctrina de la comunidad organizada. Se sanciona la Constitución del año 49. Se funda el Partido Peronista Femenino. Bueno, distribución del ingreso, empresas nacionales, creación de la flota mercante, bueno, todo lo que ya sabemos. 1949 era mucho más interesante como perspectiva de futuro ser argentino que ser chino. En la Argentina, gracias a las reglas de la democracia liberal, pasaron 27 presidentes de 1949 hasta ahora. No sé si con Alberto 28. En China tuvo 3 grandes periodos, el de Mao, el de Deng Xiaoping y el de Xi Jinping. Díganme, ¿cuál es la relación entre democracia liberal y progreso? Cada país, cada cultura, tiene su propio sistema político, tiene su propio sistema de organización, tiene su propio modelo. Yo no estoy diciendo que hay que implantar aquello acá, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, no nos enamoremos de algo que le ha servido mucho más para que acumule poder la oligarquía que los sectores populares. Entonces nosotros tenemos que repensar las instituciones liberales, porque la verdad es que han creado un sistema de mediación tan complejo que, porque yo me pregunto, el pueblo ha votado en todos estos años, en la Argentina ha votado en distintos lugares del mundo, sin embargo hay más pobreza, hay más crisis, hay más deuda, hay más desocupación. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si este es el sistema que funciona, y este es el resultado, quiere decir que el pueblo votó eso. El pueblo votó crisis, el pueblo... No votó eso el pueblo. El problema es que hay un sistema que incluye tantas mediaciones institucionales y complejidades que tergiversa completamente, trastoca completamente la decisión popular, la voluntad popular respecto de lo que finalmente es la decisión política. El acortamiento de la distancia entre la voluntad popular y la decisión política es lo que peyorativamente el poder llama populismo. Gobiernos populistas en América Latina. Pero cuando tuvimos gobiernos que respetaron más la voluntad popular, tuvimos mejoras en todos estos indicadores.
quiere decir que el sistema formal de gobierno no es ninguna garantía. Yo al contrario, yo creo que cuando un pueblo se desarrolla, reclama más institucionalidad. La mera institucionalidad no genera el desarrollo si no hay voluntad política. Muchas gracias, Carlos. Beto Gómez, la siguiente pregunta, y luego Gerardo Marturet. Gracias, Carlos. Realmente has presentado una exposición muy interesante y dentro de ese varios ejes que tiraste que sería bueno, quizás, bueno, no al tiempo, pero profundizar algunas de ellas. Mi pregunta es la siguiente. Mencionaste casi de paso de que el cambio de gobierno en Estados Unidos es más interno que externo. Y me parece muy interesante lo que está mencionando, porque me parece que por ahí tendría, siguiendo tu exposición, una relación con la situación post-pandemia o inclusive del presente. Si podés profundizar un poquito eso. Gracias. Yo lo que veo acá, modestamente, es que había una sociedad tremendamente polarizada, porque a veces los mensajes de los líderes políticos no tienen control sobre sí mismos, generan cosas en la sociedad que a veces ni siquiera estaban previstas por el emisor del mensaje, sino que entran en una dinámica en la sociedad. Por eso creo que es bueno, por ejemplo, que el propio Biden tome la agenda climática, más que por lo que me ilusione que pueda hacer él mismo, por cómo eso repercute después en la sociedad, que el tema climático hoy ya no sea patrimonio o de cierta militancia urbana, de izquierda urbana, o de algunas organizaciones ambientalistas, sino que se abra, lo toman los líderes políticos, lo toma Putin, lo toma Xi Jinping, lo tomó Francisco, lo toma Alberto, lo toma Biden. ¿A dónde quiero ir con esto? Que el mensaje del hiperindividualismo, del racismo, de la discriminación, llevó, por ejemplo, a esta sociedad donde yo estoy en este momento, a que se rompieran las cadenas de solidaridad entre las minorías de la población, que ya, si uno las suma todas ellas, son la mayoría de la población. Es decir, probablemente el angloamericano tradicional sea la primera minoría, pero si después uno suma latinos, hindúes, orientales, árabes, etcétera, dan un conjunto que es superior al de los nativos, al de la población original, o la población afrodescendiente, obviamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que antes un latino votaba lo mismo que otro latino. Un afrodescendiente votaba lo mismo que otro afrodescendiente. Pero hoy, este hiperindividualismo, ¿a qué ha llevado? A que un latino que se siente incorporado al sistema, vota por el sistema para que no entre otro latino y le compita por ese lugar. Es decir, se han quebrado, las redes sociales tienen mucho que ver en todo esto, y esto es lo que genera esta nueva derecha, que ya no es la derecha conservadora que trata de disputar el Estado, sino que es una derecha que se puede expresar o en fascismo o en libertarios, pero a veces, pero el común denominador es que van contra el orden político y social establecido, un mínimo orden, ¿no? Esto lo dice Jorge Alemán muchas veces, dice, nosotros los sectores progresistas, los sectores nacionales y populares, depende cómo uno lo quiera mirar, siempre fuimos los que cuestionamos el statu quo. Pero hoy se ha creado, gracias a todo el malestar, el impacto, la cultura de lo descartable, el cortoplacismo, etcétera, etcétera, se ha creado toda una derecha que Alemán le llama el pandemonium, que es el desorden absoluto. Es decir, me están envenenando, y a los 5 minutos decir, vacúnenme con el veneno. En la plaza de Brandenburgo, en Berlín, los neofascistas, los neonazis y los libertarios marcharon juntos contra las medidas de salud de Merkel. No porque yo defienda a Merkel, pero digo, entonces, esta derecha que sucede en Argentina y sucede en el mundo, dice blanco y a los 30 segundos dice negro con el mismo nivel de impunidad. ¿Por qué?
porque creo que lo que hay detrás de eso es crear un sistema de caos absoluto que es el preanuncio de que una parte de la sociedad reclame un orden totalitario. Es una especie de lenta construcción de un caldo de cultivo para el neofascismo, no mayoritario por el momento. Eso creo que era lo que expresaba, y Biden llega con un discurso reparador de esos valores al interior de la sociedad americana. Ahora, me parece que lo que más afecta a América Latina no es la filosofía de un gobierno u otro al interior de los Estados Unidos, sino que lo que más afecta es esta potencia del capital financiero que va mucho más allá de la voluntad que pueda tener un presidente. Los grandes conglomerados, o sea, el Estado de Estados Unidos está teniendo problemas con los laboratorios para la provisión de vacunas. ¿Se entiende el sentido de lo que quiero decir? Por eso digo, ahora, sí al interior, sí con el tema del cambio climático, probablemente tenga una mirada un poquito menos tensa con cuestión de los inmigrantes. Ahora, después, los acuerdos macroeconómicos me parece que siguen una ruta que es paralela a la de las decisiones de los gobiernos. Los gobiernos pueden influir, no digo que no, pero no sé si con la suficiente fortaleza como para ser determinantes. Lo que sí es muy interesante acá en Estados Unidos es la formación de un grupo de legisladoras y legisladores jóvenes que vienen del Partido Demócrata apadrinados por Bernie Sanders. Una de las chicas es latina, la otra es hija de palestinos, la otra es nacida en Etiopía, y sobre todo la forma que financiaron sus campañas, que fue una forma de puerta a puerta y no de ir a pedir dinero de los grandes conglomerados. ¿Para qué? Para que después los grandes conglomerados tengan asegurado una banca en la Cámara de Representantes. Eso es una cosa novedosa, esperanzadora. No quiero tampoco con esto tirar manteca al techo, digo simplemente eso. Hasta ahí veo yo, pero hay otros compañeros del frente y compañeros básicamente del frente que lo ven con más entusiasmo este cambio de gobierno. Bueno, puede ser que tenga razón ellos, no sé, yo doy mis elementos. Muchas gracias, Carlos. Vamos con la última pregunta que la va a hacer Gerardo Marturet. Hola, muy buenas noches. Gracias, compañero embajador, por estar con nosotros. El compañero Evo Morales en algún momento planteó el rol de la OEA y sobre todo de Almagro en lo que ocurrió en Bolivia con respecto al golpe de Estado. En ese sentido, mi pregunta está orientada a saber cómo es la convivencia de Argentina en ese ámbito, es decir, a través de la representación de Carlos Raimundi, en ese ámbito tan conflictivo, si se quiere, por este tipo de denuncias expresadas públicamente. Muchas gracias. Bueno, miren, el hecho de que yo esté aquí representando a la Argentina no quiere decir que no sepa lo que es la OEA, o que haya cambiado de opinión yo de la opinión que tenía antes de venir. Al contrario, la he profundizado más todavía. La OEA tiene una historia en su relación con las democracias del continente mucho más oscura que clara. La OEA tiene una historia como mínimo, y por ser elegante, de silencio y de connivencia con atrocidades que han pasado en el continente. Pero hay una cosa que es más estructural todavía, porque uno podría decir, bueno, pero este mismo organismo podría jugar para otra cosa. Ahora, es muy difícil. Miren, cuando en el año 2005 el eje Chávez, Lula, Néstor le dijo que no al ALCA, es porque no era solamente un tratado de libre comercio, que ya de por sí es complicado, sino porque era algo que llevaba mucho más que el libre comercio, era la pérdida de soberanía. ¿Pero por qué? Porque es muy difícil encontrar simetría, encontrar equilibrio, cuando hay 34 actores y uno de ellos concentra el 85% de la riqueza. Ahí no, es muy difícil, no se puede encontrar una estructura democrática.
el hecho de que formalmente el voto de un Estado valga lo mismo que el del más poderoso, no quiere decir que eso sea un ejercicio pleno de la democracia, cuando hay condicionantes externos a eso, que son estructurales. Entonces, tengo dos niveles para responder la pregunta. Uno, que estamos en las antípodas del pensamiento y de la acción de Almagro con relación a la región. Por eso votamos en contra de su reelección. Y otro es ya un planteo que es una reflexión más profunda, que es si un organismo donde hay 34 estados representados, pero uno concentra el 85% de la riqueza, si ese organismo puede funcionar democráticamente. No sé si más o menos está inducida o no la respuesta. Sí, sí, está clarísimo. Está Y clarísimo. además, la respuesta está en la declaración de Alberto y AMLO de ayer, donde condenan claramente la misión electoral de la OEA del año 2019, fue central responsable del golpe de Estado. Ahora, lo que sí es que de ahí en adelante ha perdido tanta credibilidad que hoy una misión electoral, la misión electoral que va a El Salvador, donde hay elecciones municipales el próximo domingo, está encabezada por María Eugenia Vidal. Y nosotros hoy presentamos, después de la declaración de AMLO y de Alberto de ayer, una nota de profundo desacuerdo con esas designaciones, profundo desacuerdo porque total desacuerdo, porque tengo que guardar ciertas formas diplomáticas.